El Pleno de la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó el masivo plan fiscal y gastos del presidente Donald Trump, que incluye un impuesto de 3.5% a los envíos de remesas y otras inversiones en muros fronterizos y para deportaciones, después de que los republicanos recortaban el impuesto del 5% original a un 3.5%. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, celebró la decisión. Y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que seguirá trabajando para que no haya ningún impuesto a las remesas. Falta todavía la aprobación del Senado de los Estados Unidos de tasar con 3.5% los envíos de remesas de Estados Unidos hacia el mundo, hacia todos los países donde son enviados estos recursos. Diego Alberto Avilés Quintanar es economista, maestro en integración económica y doctor en desarrollo regional y está con nosotros esta mañana. Diego, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Gusto aquí platicar contigo este tema. Quedó del 5 al 3.5%. ¿Qué afectación tendrá para México este impuesto? Definitivamente, como lo dijo la presidenta ha manejado en su discurso que es un impuesto discriminatorio. Y quizás hasta como quedó el impuesto se puede reafirmar que sí es discriminatorio, ¿no? Porque afecta muy posiblemente al sector más vulnerable de la población que vive o que parte de su ingreso depende de las remesas. Mira, en los Estados Unidos, la población mexicana migrante en los Estados Unidos, estamos hablando de alrededor de 12 millones de mexicanos. Los que son considerados migrantes de esta generación. No hablemos de los mexicanos en Estados Unidos, que estos pueden ascender a 38 millones, sino los migrantes de esta generación que nacieron en México y que actualmente están radicando en Estados Unidos. 12 millones. Esa población de 12 millones está fraccionada a tercios, un tercio de 4 millones de mexicanos que nacieron aquí, pero por sus condiciones laborales lograron una ciudadanización en los Estados Unidos. Un tercio, derivado del acuerdo comercial, el extinto Telecán y ahora el Temec, de mexicanos que tienen un permiso de trabajo o una residencia temporal. Y un tercio, estamos hablando de 4 millones de mexicanos aproximadamente, de personas radicadas en los Estados Unidos, que nacieron en México, que se encuentran de manera ilegal en los Estados Unidos. Bueno, como quedó modificada la propuesta del presidente Trump, dice, se le cobrará el impuesto únicamente a las personas, quedarán exentas, de este impuesto, las personas americanas que están mandando recursos al extranjero. Es decir, de este universo de 12 millones, no entran en esa esfera 4 millones de mexicanos, pero sí entran en esa esfera 8 millones de mexicanos. Tanto los que son considerados ilegales como los que tienen algún permiso de trabajo temporal o que se encuentran con su visa de trabajo, no con su visa de turismo, que están realizando alguna actividad productiva. Bueno, de estos tres grupos también hay estudios que señalan quienes más envían dólares a sus distintos países. Y casi por obvias razones, los que tienen una residencia americanizada, porque tienen la posibilidad de cambiar de trabajo de manera permanente, tienen ingresos de manera permanente, son el grupo con mayores ingresos. Y entre más precarias las condiciones legales en los Estados Unidos, también seguramente son más precarias sus condiciones laborales. Y entonces tienen menores ingresos y son los que menos mandan dólares. Pero ellos, a pesar de que pueden ser que sean los que menos mandan dólares, en este caso a México, el envío de los dólares que puedan ser $200, $100 mensuales, $300 mensuales, representa una parte muy significativa para ciertas familias en nuestro país. Sí, 3.5% significa que de cada $100, $3.5 se van a pagar el impuesto a Estados Unidos, es decir, se queda la persona, la empresa que transfiere los recursos, se queda con ese recurso y lo transfiere a la Oficina de Impuestos de los Estados Unidos, pero también hay una comisión, ¿no? También hay una comisión que está, aparte hay una comisión que cobran las instituciones financieras por hacer este envío de recursos. Claro. ¿No? Fíjate, ahorita podemos hablar de la contabilidad
que reporta el Banco Central de cuánto ingresa al país proveniente del extranjero por esta vía, ¿no? Estamos hablando de cerca de más de 62 mil millones de dólares, ¿no? Si hacemos la estimación que los tres grupos poblacionales enviaran la misma cantidad cuando hay ciertas diferencias, estamos hablando de que cerca de poco más de 20 mil millones de dólares quedarían exentos de esto y poco más de 40 mil millones de dólares se verían reducidos en un 3.5% de llegadas a México, ¿no? Aquí hay quienes pudieran especular y decir, se va a ver afectado el precio del dólar por esta medida porque va a haber menos oferta de dólares disponibles. Y la verdad yo creo que habría que esperar, no creo que haya alguna afectación en el dólar sobre este tema, ¿no? Afectación a México sí va a haber, eso no tengamos una duda. Afectación a México de concretarse en el Senado sí va a haber, pero esa afectación será lamentablemente en ciertas familias y en el poder adquisitivo de esas familias, que se verá reducido en un 3.5%, ¿no? Uno pudiera pensar, bueno, quizás si el ingreso, que es un tema que ha pasado en los Estados Unidos en los últimos años, si el ingreso per cápita de los trabajadores aumenta el próximo año, porque esta medida está pensada para que entre en vigor el 1 de enero, si de aquí al 1 de enero el ingreso per cápita llegara a aumentar un 4% o un 5%, pues posiblemente la medida en términos reales ni siquiera se sienta. Pero entonces habría que esperar a ver cómo evoluciona el ingreso de los trabajadores de aquí a enero para poder ya afirmar si está esta consecuencia y está este golpe en la economía familiar de ciertas familias del país. Sí, ahora las personas que están sin papeles en Estados Unidos trabajando en estas figuras que acabas de describir ahorita, no significa que no paguen impuestos, o sea, sí pagan impuestos. Seguramente los patrones. Los patrones, claro. Retienen los impuestos laborales, exacto, que están obligados a retenerlos y los presentan bajo los esquemas que tengan que presentarlos. Mira, viendo esta medida de Donald Trump me recordó un impuesto que existió en este país y que también me parece que fue un impuesto discriminatorio que afortunadamente ya no existe. Que era un impuesto a los depósitos en efectivo, se llamaba en aquel entonces, ¿no? Y ese impuesto tenía la peculiaridad de que quería buscar decían en aquel entonces el gobierno, a los que no pagaban impuestos. Cuando toda persona consume un producto, paga IVA y demás, y entonces uno se quedaba como que no pagan impuestos. ¿De qué sentido tenía el IDE, no? ¿Por qué está creando esto el presidente Trump en el caso de las remesas en específico, no? Bueno, pues el presidente Trump presentó su paquete fiscal prácticamente de gobierno, o sea, su paquete fiscal, una medida de recortes en unas cosas y de ingresos en otras cosas. Trae un tema arancelario ahí en este paquete fiscal, específicamente para los compradores, los pequeños consumidores que piden por aplicaciones de productos que vienen de fuera, les van a empezar a cobrar impuestos, cosa que no pasaba en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces lo toma como una medida más para su recaudación, este tema de las remesas, ¿no? Habrá quienes señalen, no es significativo para el presupuesto de los Estados Unidos, pero pues por otro lado el presidente Trump está cumpliendo promesas de campaña. Sí. Al final de cuentas termina siendo político y termina cumpliendo alguna que otra promesa de campaña. Y también quiere destinar estos recursos a la seguridad fronteriza, es lo que ha dicho, para invertir en la seguridad fronteriza y evitar el paso de migrantes. Y habría que ver, o sea, si uno se pone a revisar en el paquete que presentó los costos de cada proyecto versus lo que va a recaudar, la verdad es que la recaudación, que se espera que esta recaudación sea aproximadamente de $1,000 millones al año, o sea, nada comparado con todo el paquete fiscal y nada comparado con el costo de la inversión en seguridad que va a hacer, no tiene ningún sentido decir esto va para esto, a menos de que lo meta en el discurso político, ¿no? Hay una medida que está ahí en su paquete fiscal, en el tema del gasto, que uno pudiera pensar, bueno, si la recaudación fuera lineal, es decir, cosa que no pasa ni en los Estados Unidos, ni en México, ni en ninguna parte del mundo,
Si esta recaudación va para este programa en específico, ahí como que sí se ajusta y es uno que sí llama la atención, ¿no? A los pequeños empresarios de la clase media les está aumentando las deducciones fiscales y casualmente cuesta más o menos lo mismo que va a recaudar el tema de las remesas, ¿no? Cerca de $1,000 millones, ¿no? Digamos que es un régimen fiscal especial que se va a ver beneficiado, pero con esto no quiero decir que este dinero va para esto, ¿no? Simplemente estoy señalando, es una recaudación marginal, no es significativa en el presupuesto de los Estados Unidos y podrá decir misa el presidente Trump que va para el Domo Dorado o para la frontera sur, o podrá decir misa lo que dice, pero no representa la gran cosa del gasto presentado en el paquete del presidente. Que el Domo Dorado es esta cosa antimisiles que quiere construir, ¿no? Exactamente. Un hermoso y maravilloso, dice, ¿no? De hecho, así se llama el paquete fiscal. Hermoso. El One Big Beautiful Bill Act. Sí. Hermoso, para todo usa beautiful y hermoso y maravilloso y demás, ¿no? Exactamente. Es un paquete fiscal, fíjate, donde su mayor recaudación es la deuda. La deuda es la mayor recaudación. Bueno, pues habría que ver cuál será el comportamiento. Curiosamente, hace un par de días, las calificadoras de riesgo internacional por primera vez le bajaron la calificación crediticia al gobierno de los Estados Unidos. Y pese a eso, el presidente Trump presenta este paquete fiscal donde su principal financiamiento termina siendo deuda. Una deuda que terminará siendo pagada más cara por lo acontecido. Sí. Bueno, a esperar lo que decía el Senado, pero seguramente esto va a pasar porque tiene los votos necesarios en el Senado y con esta reducción del 5 al 3.5% y haber acotado... Y la exención misma de quiénes pagarían, fíjate. En la Cámara de Representantes se vio muy notorio que legisladores de Texas, de Oklahoma, votaron en contra de esta primer propuesta, ¿no? Y seguramente atendiendo a sus electores, a sus patrocinadores y demás, porque en Texas hay muchos ciudadanos mexicoamericanos, es decir, al final de cuentas son sus votantes, que serían afectados, ¿no? Entonces, en esa primera votación, apenas y con 5 votos se pudo contener. Bueno, se da esta modificación y apenas con 3 votos pasó la votación, ¿no? Entonces quiere decir que seguramente el senador de Texas, habrá que ver sus declaraciones, va a votar a favor. O sea, sí. no se ve cómo se pueda frenar este tema, a menos de que ya la diplomacia, y no me refiero específicamente a la diplomacia mexicana, sino a la diplomacia internacional, porque muchos países serán afectados por esto. Quizás México será el menos afectado, porque hay mucha comunidad mexicana nacionalizada americana, ¿no? Pero habría que preguntarse cómo están los hindús, cómo están los pakistaníes, etcétera, ¿no? Exacto. Diego Alberto Avilés Quintanar, economista, maestro en integración económica y doctor en desarrollo regional. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por el espacio. Que te vaya muy bien.